le concedemos el honor de presentar a la doctora Magda. Pues, Este, gracias, doctor Eliseo. Muy buenas tardes. Tengan todas y todas. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Ahora tenemos una invitada muy especial. Es una amiga, es una egresada de aquí del campus Veracruz que cuando yo la conocí acá y me hablaba de los escarabajos, yo decía, bueno, ¿y qué son? O sea, yo que estudié ganadería, pues nada más veíamos Sí, las vacas, ¿no? Y demás, pero gracias a esa colaboración, pues ahora hemos evolucionado, ¿no? Y ahora ya vemos a los escarabajos de manera diferente, ¿no? Entonces, ese es el propósito. así es el propósito. Entonces, bueno, tener la doctora Magdalena Cruz Rosales, ella es investigadora asociada C de la red de ecotecnología del Instituto de Ecología AC, INECOL. Es bióloga con maestría en biología, egresada del Instituto Politécnico Nacional y doctorado en agroecosistemas tropicales por el Colegio de Posgraduados Campus Veracruz. O sea, es nuestra colega, es nuestra egresada, una distinguida egresada de aquí del Campus Veracruz. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Se inició realizando estudios sobre ecofisiología del comportamiento reproductor de insectos, principalmente de los escarabajos estercoleros, con los que sigue trabajando actualmente. A partir de 2013 se inició en el estudio de las prácticas ganaderas y su impacto sobre los servicios ambientales que brindan estos escarabajos benéficos. Posteriormente, junto con otras compañeras de la misma red, se ha vinculado con los productores para fomentar cambios a prácticas ganaderas más sustentables, utilizando los escarabajos estercoleros como indicadores de la salud ambiental del ecosistema. Ha compartido sus experiencias y recomendaciones mediante pláticas en asociaciones ganaderas y eventos agropecuarios con la finalidad de aportar bases suficientes para el cambio de sus prácticas tradicionales por otras más sustentables. Como parte de su labor científica y académica, ha colaborado en 24 proyectos de investigación, o sea, muy productiva la doctora, publicado más de 30 artículos científicos nacionales e internacionales, 20 libros de divulgación, ay doctora, 3 como compiladora y 18 capítulos de libros. Ha participado como ponente en diversos congresos y simposios, así como de divulgación de la ciencia en diferentes foros públicos y en radio y televisión. También ha participado como invitada en diversos cursos en licenciatura. Coordina y es profesora asociada del curso de posgrado en Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Manejo Agropecuario, en donde quiero decirles que gracias por la invitación. Pues creo que participamos como 20, algo así, Sí, sí, ponentes. O sea, es sí, un curso, eh, muy pues, variado. de varios temas y de varias Ujú. instituciones. Entonces a mí ahí me han invitado a dar un tema sobre la parte humana, ¿no? Es la red de valor y la parte humana. No sé por qué me han invitado a ese tema, pero ya llevo como 3, 4 años de que participo con ese tema y me encanta. Ha sido jurado de varios exámenes de maestría y doctorado en la Universidad Veracruzana, en el colegio e INECOL. Y finalmente, desde 1996, forma parte del equipo editorial de la revista Acta Zoológica Mexicana, nueva serie, donde actualmente es coeditora, ¿eh? Así es que, doctora, mis respetos, mi admiración y estoy seguro que nos va a compartir pues su parte de su sabiduría y se lo agradecemos mucho. Así decimos que nosotros formamos gentes como tú, Magda, y Gracias. que exitosas, ¿no? Y pioneras en ciertos temas y que pues gracias, pues ahora andamos con ustedes colaborando. Entonces, adelante Magda, la palabra es tuya.
Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, muy agradecida porque, bueno, es una primera aproximación de todo lo que a lo largo de los años en los que he estado trabajando directamente con estos insectos benéficos, que son los escarabajos estercoleros. Muchas veces hasta eso, antes nos preguntaban para qué sirven, porque una de las preguntas que siempre nos intrigaban era justamente tener esa respuesta. Hay bichos malos que son plaga, pues todo el mundo lo conoce, pues hay que controlarlas. Y hay otros que no tanto, y pues a lo mejor son bonitos, son coleccionables, y bueno, pero estos escarabajos que muchas veces no los tomábamos en cuenta, como usted comprenderá que no los veían en los potreros ganaderos, donde muchos están, apenas ya están volteando a ver porque ya se están dando cuenta de la importancia. Por eso mismo, la importancia que tiene su servicio, su conocimiento y cómo podemos aprovechar esta información. Entonces, de esto se trata esta pequeña charla, aunque es una síntesis de muchos trabajos que hay a lo largo de los años y en muchos lados, y que espero, pues bueno, les ayude a tener esta información un poco más clara. Y bueno, por lo mismo, yo tengo la intención de que alrededor de esta actividad ganadera, que esa es la que muchos nos ha vinculado justamente, se encuentran activos los escarabajos estercoleros. Y por eso mismo hay muchas preguntas que van a estar surgiendo y trato de darle la respuesta para que todo el mundo la podamos entender del por qué estos escarabajos son interesantes, quiénes son, cómo se comportan, qué hacen, cuánto cuesta, incluso una parte muy importante que no es fácil de considerar y sobre todo qué les afecta. Esto es lo que a lo largo de este seminario trataré de llevarlos un poco de la mano y un poco tal vez con cuestiones técnicas, pero tratando de ser lo más sencillo posible. Entonces, bueno, hay que dar un poco de información al respecto y para entrar en materia, bueno, tenemos que hablar alrededor de la actividad ganadera del país, en el cual, bueno, tenemos 5 productores principales que se encuentran, uno en Chihuahua, otro en Jalisco, Veracruz, obviamente, Tabasco y Chiapas, en los cuales, pues, tenemos una gran cantidad de cabezas de ganado distribuidas, pero de estos 5 estados, la mitad es la producción ganadera nacional, y de esos, el estado de Veracruz es el que aporta el 14% de esta producción, y entonces, pues de ahí destacamos que este estado, nuestro estado donde nos encontramos, ocupa la mitad de su territorio para muchas de las actividades ganaderas que se tienen que desarrollar, y donde hay una aproximación del hato ganadero de 4,5 millones de cabezas de ganado solamente bovino, no consideramos otro tipo de ganado, y así ya tal vez tengamos un poco de idea. Pero bueno, eso lo ha ubicado al estado como el primer productor de carne y el 6º de leche hasta la fecha más o menos. Pero bueno, estos son los datos de la producción general. Pero bueno, para entrar en materia, pero hay otras cosas que también producen directamente y eso es gran cantidad de estiércol. Para dar un poco de información de la situación tenemos que dar un poco de números y es qué superficie ocupa el estiércol al día. Nada más un poquito de estimaciones así generales. ¿Cuánto puede medir este pastelito que tenemos aquí en la imagen? 60 centímetros, sale una superficie aproximada de 0.28 metros cuadrados. Si por cada vaca que tira al suelo 12 pastelitos al día, puede cubrir 3.4 metros cuadrados, pues vamos haciendo los cálculos de cuánto sería por superficie en un espacio, si tenemos 1, 2 o 3 o cuántas vaquitas en cada rancho, ¿no? Entonces eso nos da una idea de la superficie que puede estar cubierta de estiércol, pero bueno, también hay que considerar cuánto estiércol en materia puede representar. Si este pastelito pesara 4 kilos, lo multiplicamos por las 12 veces que se puede producir este pastelito a lo largo del día, tenemos un estimado de 48 kilos, lo cual obviamente pues ya representa un buen número, pero eso es por cabeza al día. Multiplíquenlo por el número de animales que ustedes consideren y ya tendrán la cantidad en kilos que podamos tener de estiércol y de superficie cubierta de estiércol. Si damos este dato para saber en la superficie y el peso que tendría por todas las vacas que existen, bueno, todo el animal bovino que existe en el estado, tendremos 4,5 millones de cabezas que nos dan por superficie 15.3 kilómetros cuadrados al día de estiércol que se cubre ahora sí que por cada día. Y si podemos considerar también en hectáreas 1,530
hectáreas al día, y esto en toneladas ya convertidas nos darían a 216,000 toneladas de estiércol al día. No sé ustedes, pero es una cantidad que yo no la puedo imaginar, pero es impresionante si hacemos estas cuentas por día, y los productores ganaderos entienden muy bien la situación, porque ellos cada día tienen que estar recogiendo el estiércol, llevarlo a algún lugar para procesarlo o bien dejarlo libremente. Esa situación es lo que más pasa porque tenemos una actividad de ganadería extensiva muy amplia, en la cual pues, los animales están pastoreando a lo largo de todo el terreno y van dejando sus contribuciones dispersas. Pero bueno, pasemos a lo que vamos ya a entrar en materia, que es qué problemas causa la acumulación del estiércol. Lo más evidente es, bueno, que esta superficie en la que está depositado el estiércol es pasto que no puede ser consumido por el ganado y que por lo tanto es una pérdida que puede ser poquita, pero si vamos sumando la superficie real de lo que está cubierto, más una estrategia que tienen como comportamiento las vacas para evitar consumir y contaminarse por cierta manera, protección, de 6 a 12 veces la superficie alrededor del estiércol no es consumida. Entonces, esta es la pérdida que se podría considerar como de pasto útil para el productor ganadero. Entonces, es una pérdida sustancial. ¿Qué pasa también con los nutrientes que aún están presentes en el estiércol? Pues bueno, muchos de estos todavía son materia orgánica, la mitad de la materia está ahí, es como materia orgánica, pero también tenemos minerales muy importantes que podrían servir como abono para el mismo pastizal y para generar mejor productividad. Tenemos el nitrógeno, tenemos fósforo, potasio, etcétera. Y bueno, sabemos todos los productores y mucha gente que ha tenido esta situación, que el estiércol muchas veces ya lleva los huevos de los parásitos que muchas veces el ganado está teniendo en su intestino, y salen los huevecillos y son depositados en este material. Después del tiempo, las larvas que son infestantes pasan a pastizar y vuelven a contaminar a otros animales. Entonces, sí es un problema real la acumulación de estiércol dentro de los potreros. Otra que también es muy importante es la presencia del estiércol y las moscas que ahí depositan huevos para reproducirse. En este caso, un problema muy, muy presente es la mosca Hematobia irritan, la mosca del cuerno, que causa daños muy graves para la ganadería. Y entonces, bueno, la presencia de tanto estiércol puede ser un foco muy grave de contaminación para la generación de estas plagas que pueden dañar mucho al ganado. Otra que directamente podemos percibir todos cuando pasamos por zonas ganaderas es el olor. Obviamente, la liberación de gases es uno de los elementos que actualmente se están considerando como uno de los focos muy importantes. Se le culpa a la ganadería, que es una de las principales productoras de gases de efecto invernadero, pero bueno, ya de eso no tendremos ahorita que hablar. Nada más nos resumiríamos a lo que es la parte básica de que también hay gases que se están liberando de este material. Pues, todo lo que se desecha del intestino tiene mucha producción de gases a lo largo de su degradación. Bueno, la pregunta: ¿cómo podemos resolver este problema? Ya les mencionaba que hay productores que pueden retirar el estiércol de los potreros, acumularlos. Los que tienen posibilidades pueden tener inclusive zonas donde tienen compostas o tienen biodigestores que pueden aprovechar este material y tener el reciclaje de este material y con beneficios muy notables. Esa es una de las ideas que podrían aplicarse pues, cuando hay gran cantidad de estiércol. Pero bueno, el caso sería tener algo más fácil. Por ejemplo, si tenemos una superficie disponible para que el ganado se mueva libremente y podamos darle tiempo que se degraden las boñigas que están depositadas, pues esa sería otra alternativa, ampliar el terreno de pastoreo y así ya evitamos que la acumulación se concentre. Sin embargo, estas dos situaciones generarían un costo para el productor, ya sea por la mano de obra que tiene que pagarse para poder hacer el retiro de este material, o bien por el gasto de abrir cada vez más áreas de pastoreo, lo cual sabemos, pues bueno, es una complicación porque pues la superficie tal vez en algún momento tiene mucha extensión, pero hay zonas en las que, bueno, ya está muy delimitada, ya no hay para dónde ampliarse. La otra, que es la que, digamos, traemos como propuesta, es dejar que actúen los organismos coprófagos y los degradadores de esta materia. Ahí entran nuestros escarabajos estercoleros y como ejemplo, aquí tenemos una boñiga fresca en el día y a los 7 días tenemos prácticamente cascaritas que están presentes aquí en esta imagen, en la cual, bueno, se ha notado que una vez que se han hecho presentes los escarabajos,
Ellos se encargan de degradar y sobre todo de enterrar mucho de este material al suelo, beneficiando con ello. Bueno, ¿quién son los escarabajos estercoleros? Pues bueno, sabemos que son insectos coleópteros, en particular de la familia Scarabeide, de unas dos subfamilias, las Scarabeinae y la Aphodinae, además de la familia Geotrúpide. Estos comúnmente se les ha llamado escarabajos estercoleros, escarabajos coprófagos, caqueros, rodacacas, o como ya sabemos los dung beetles, que eso es uno de los grupos con los cuales muchas veces en el buscador podemos encontrar mucha información en el internet. Pero bueno, aquí tenemos ya imágenes más directamente de lo que son estos escarabajos estercoleros, porque se acumulan muchas veces alrededor de las fuentes de alimento. Y ahí es en donde encuentran, además del alimento, encuentran sus parejas, porque en un momento dado ahí es en donde encuentran, se reconocen y se forman las parejas para hacer los nidos. Bueno, aquí podemos ubicar que la subfamilia Scarabeinae es una de las más abundantes. Aproximadamente se considera que hay más de 5,000 especies repartidas entre 200 géneros y su distribución a nivel mundial es en las zonas tropicales netamente. Aquí tenemos ejemplos de la forma, de los tamaños que tienen los escarabajos estercoleros. Podemos ver acá arriba los que son los rodadores, porque tienen unas formas de patas más o menos largas. Hay otros que tienen las patas más cortas, la mayoría son de este estilo, y otros que pueden tener patas muy largas. Por ejemplo, es una especie que se llama Sisyphus, y tiene las formas de las patas muy largas porque la forma de las bolas que pueden elaborar son muy grandes. Entonces, eso nos da idea de las necesidades anatómicas que cada organismo tiene para poder elaborar. Los que tienen formas más compactas, como de bochito, que todos conocemos los bochitos, obviamente, son escarabajos fuertes, con patas cortas, pero con mucha fuerza. Estos son los que van a hacer galerías más profundas. Los que son cortitos, pequeñitos, como son el siguiente grupo, que son los afodinos, son especies pequeñitas, realmente chiquitas, de menos de 1 centímetro, entre 3 a 9 milímetros es el tamaño aproximado de esta subfamilia. Se encuentran aproximadamente 3,400 especies repartidas en 100 géneros y se les ubica principalmente en zonas templadas, aunque también hay zonas tropicales. La mayoría se encuentran en zonas más de clima fresco o incluso de montaña. El tercer grupo, que es el de los Geotrúpide, son especies menos abundantes, apenas, digamos, se puede considerar que tienen 1,000 especies en 60 géneros apenas, y solamente se les puede encontrar en zonas templadas, sobre todo de alta montaña o bien en zonas de más altitud, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen, un ejemplo de lo que son los geotrúpides, y a comparación de todos estos, pues podemos representar a un grupo muy representativo de los escarabajos estercoleros. Se parecen a otros coleópteros, pero se pueden distinguir por la forma de sus élitros, que tienen forma muy característica. La mayoría, si no es que digamos que el 90% son voladores. Por ahí más adelante les enseñaré otros que no tienen alas, no vuelan, pero tienen también la función de ser escarabajos estercoleros. Seguimos. Bueno, la pregunta que en un momento nos podemos dar es, ¿todos son coprófagos? Bueno, pues aquí tengo un poco este video que les comparto para que vean la información y la imagen de cómo trabaja un escarabajo estercolero. Una vez que llega el alimento, pues a lo que va, porque él tiene mucha prisa de llevarse ese alimento para aprovecharlo, enterrarlo y evitar que compita con otros escarabajos. Así es como manipula. Si pueden ver cómo con sus patas delanteras compacta el estiércol y hace la masa, la bolita, que después va a rodar. Este escarabajo es muy rápido, además, bueno, el rodaje, por eso muchas veces se les ha llamado rodacacas. Ya quienes los han encontrado, pues ya les tienen respeto, porque al final de cuentas es una actividad muy valiosa el reciclaje de este material, y que ya no quede en superficie, pues es un beneficio muy notable. Aquí lo encontramos enterrando primero haciendo la galería, y conforme se va metiendo la bola, prácticamente la va depositando más al fondo. Así tenemos, bueno, que hay otras alternativas. Dejo el video que sigue pasando. Otras alternativas de alimentación que vemos acá arriba, que este escarabajo está trabajando con el desecho, bueno, materia orgánica en descomposición, que puede ser un animal muerto que encontraron en el bosque, en la selva, y aquí podemos ver cómo se está alimentando. También están las moscas, también por competencia.
Voy a parar el video para que ya no tengo. Bueno, voy a dejar. Tenemos aquellos escarabajos que también pueden consumir hongos, algunos hongos que también se encuentran, aparentemente también son atractivos para los escarabajos. Y el tercer ejemplo de otra actividad de alimentación es por consumo de frutas, semillas, que pueden también estar en proceso de degradación, porque eso es lo que los atrae. Muchas veces los olores de degradación son lo atractivo para estos organismos y porque todavía son materiales que pueden ser aprovechados. Entonces, en general, la mayoría de los coprófagos se encuentran distribuidos en todo el mundo y las especies más diversas se encuentran generalmente en zonas tropicales, como aquí en nuestra área, en el neotrópico, en la América, se encuentran muchas de las diversidades que mencioné de actividad, de otra variación de alimentación, como son los hongos y las frutas. Tenemos otro comportamiento que no es por el tipo de alimento, sino por cómo obtiene ese alimento, que es la depredación. Este tipo de comportamientos no ha sido tan estudiada, tan promocionada, pero es muy interesante porque aquí podemos ver, por ejemplo, que hay escarabajos que persiguen, incluso si están vivos, algunos 1000 pies. Esto se ha reportado muy interesante porque se les había visto con pedazos de 1000 pies que ya eran muertos, pero no, se ha visto que sí pueden atacar algunos 1000 pies y los atacan y los jalan hasta que se los llevan a enterrar. Entonces es una manera muy peculiar de obtener su alimento. También hay otros escarabajos, estos son sudamericanos, atacan a un escarabajo en particular y esta hembra, porque es la hembra la depredadora, prácticamente es la que necesita el alimento para las crías, ataca al escarabajo. Este escarabajo se mantiene a la defensiva, pero tarde o temprano, una vez que ya lo atrapa, lo entierra al caracol y el escarabajo lo mata porque pues logra sacarlo para poder aprovechar su cuerpo como una materia donde va a depositar los huevos y se va a estar alimentando la cría. Y hay otros que atacan a las hormigas ata, que la hembra le corta la cabeza y utiliza el resto del cuerpo para hacer su nido. Entonces, este comportamiento de depredación también es una parte que no es tan conocida de los escarabajos estercoleros, pero que da la imagen de que la diversidad de escarabajos no es nada más en cuanto al tamaño y la forma, sino todas las adaptaciones que a lo largo del mundo y de la evolución de estos insectos han tenido que ver con la necesidad de aprovechar los recursos disponibles, en donde muchas veces el estiércol ya no es tan abundante, han tenido que buscar otras maneras de poderse alimentar. Por eso la riqueza de variaciones, nos da una idea de la importancia y de la posibilidad de adaptaciones que tienen en general, estos insectos. Bueno, ¿a dónde los podemos encontrar? Generalmente uno ubica la mayor concentración de vertebrados mamíferos en una zona muy conocida, que es en África, donde encuentran jirafas, elefantes, cebras y toda la cantidad de diversidad. Pues ahí encontramos una gran diversidad de escarabajos que están asociados justamente a la producción de la gran cantidad de estiércol que van dejando estos organismos a lo largo de sus andares, porque las migraciones, también son tanto de animales como de insectos que los van siguiendo. Entonces, es una representación muy sencilla de que, estos insectos evolucionaron junto con estos organismos y esto se ve representado también en estos campos ahora ganaderos, en los que la gran cantidad de animales que tenemos ahora en los potreros, también encontramos a los escarabajos alrededor de estas actividades ganaderas y por eso mismo ellos necesitan su alimento y ahí es en donde lo encuentran. Pero hay otras opciones que escarabajos que pueden también encontrarse en las madrigueras de algunos mamíferos pequeños, como conejos, como otros animales que hacen pequeñas madrigueras y depositan ahí sus letrinas. Es muy fácil que podamos encontrar especies vinculadas a este tipo de desechos, digamos. Otros están en cuevas, las cuevas justamente, por ejemplo, donde habitan los murciélagos, el guano que cae al suelo muchas veces ahí se va acumulando y también se han encontrado escarabajos que se han asociado justamente a estos lugares y solamente están presentes ahí. Esa dependencia de este tipo de alimento obviamente los obliga a no estar saliendo hacia afuera, entonces eso ha cambiado la evolución de estas especies que al final de cuentas es una alternativa alimenticia.
Pero bueno, otra imagen que quiero representar aquí es que también en las ciudades podemos encontrar escarabajos. No sé a ustedes si les ha tocado ver alguna vez que si tienen jardín, tienen mascotas, pues en algún momento esta mascota deja ahí su contribución y poco después ya nada más se ve un montoncito de tierra. Bueno, esa actividad se puede ver de que sí hubo alguien que llegó y trabajó con el desecho del perrito o de otro animal que puedan tener y lo enterró. Entonces, hay actividad también en áreas urbanas por los escarabajos estercoleros. Otra, bueno, no es parte de donde los encontramos, pero lo quise presentar para darle resaltar la importancia que tuvieron en la cultura egipcia hace muchos años, obviamente los escarabajos estercoleros, en particular el escarabajo sagrado, al cual le denominaban Dios Khepri. Y bueno, ellos vieron, justo como se ve aquí la bola rodada por el escarabajo, lo veían allá en el desierto y veían que después de un tiempo de rodar se enterraba esta bola y bueno, no sabían qué pasaba, ellos no tenían esa información y después surgía un nuevo insecto, entonces ellos asociaron que era como el renacimiento de este insecto y por eso creían que era una especie de dios. Ese dios representaba justamente el renacimiento, por eso en muchas de las tumbas y de la historia de esta cultura egipcia, el escarabajo es muy, muy importante porque significaba el renacimiento a la nueva vida. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que, bueno, trato de mencionar, que, bueno, para algunos no tendría una importancia, pero en otros lados ha tenido mucho más valor que lo que nosotros hubiéramos imaginado. Bueno, seguimos con la información general. Bueno, tenemos la diversidad de insectos, la diversidad de alimentación y podemos tener en diferentes ambientes, ecosistemas y nichos ecológicos que pueden estar aprovechándose por estos individuos. Tenemos en las selvas tropicales como las que tenemos aquí en el estado, pero también en bosques templados, que también en zonas montañosas de altura podemos encontrar también escarabajos. Y en el desierto, como vimos en los egipcios, los escarabajos que viven en el desierto también están presentes. Tenemos zonas áridas aquí en el norte del país, también hay escarabajos estercoleros, pero bueno, nosotros estamos ligados por las actividades ganaderas y es en donde más los hemos ubicado y por agradecimiento de que están haciendo todavía su papel, pues queremos seguirlos viendo. Bueno, a esto, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo de estos escarabajos principalmente es localizar su alimento, procesarlo, alimentarse y nidificar. Y bueno, aunque sea poco, pues todos los organismos vivos tenemos esa función prácticamente, ¿verdad? Entonces, bueno, sea como sea, las especies diferentes que podemos ver, todos tienen que cumplir esta misión tarde o temprano. Entonces, para eso han desarrollado diferentes estrategias para nidificar. Principalmente se basa en cómo procesan su alimento. En la parte del conocimiento que se tiene de los escarabajos estercoleros es la importancia de la nidificación que tienen que ver con su proceso y aprovechamiento del alimento. Tenemos, a partir de los estudios y de las propuestas que hicieron Hapter y Edmonds hace ya algún tiempo, que el primer grupo que pudieron identificar es el de los endocópidos, es decir, aquellos que aprovechan el alimento directamente. Estos al principio, pues podemos decir, son los que ponen sus huevos directamente en la boñiga, en el pastelito de estiércol, o bien en la parte entre el límite del estiércol y el suelo, que generalmente está ubicado con los afodinos. Los afodinos son escarabajitos chiquitos que obviamente no pueden hacer galerías, tienen poca fuerza, entonces lo que ellos aprovechan es justamente estar aquí dentro del estiércol, en la costrita donde se hace, y ahí se desarrollan sus larvas, libremente están consumiendo, y una vez que las larvas pueden madurar para pupar, se entierran, y una vez que ya están maduras pueden salir los adultos para volver a hacer sus actividades. Generalmente ese es el comportamiento básico. Los paracópridos, en los paracópridos encontramos la mayoría de los escarabajos estercoleros. Quiere decir que son aquellos que llegan al alimento y bajo este alimento hacen sus galerías, desplazan el alimento enterrándolo. Primero hacen la galería y después meten el alimento a cierta profundidad. Esa profundidad va a depender incluso del tamaño. Los más pequeñitos solamente lo hacen a corta distancia. Y hay quienes hacen galerías más profundas. Hemos encontrado galerías hasta de más de 60 centímetros y esos son los escarabajos más fuertes, más pesados, que pueden enterrar bastante y también podemos tener galerías muy pequeñitas, ¿no? Entonces, el comportamiento de nidificación
Aquí podemos tener 3 tipos. Es hacer galerías muy sencillas, en las que es una galería simple, un huevo por cada galería y se dejan. Hay otros que tienen un comportamiento de elaboración un poco más complicada. Hacen una galería y hacen una rama o 2 o 3 y dentro de cada una pueden depositar 1 o más huevos. Es el comportamiento de nidificación llamado 2. Y el comportamiento que podamos tener en este caso, el 3, significa que la galería se hace, el alimento se lleva al fondo, la hembra lo procesa, lo manipula, pero directamente no lo deja, sino que aún lo divide, hace bolitas separadas y en cada bolita puede depositar un huevo. En este caso, esta especie, que es una de las más evolucionadas en comportamiento, a diferencia de estos 2 grupos, las masas, las bolas que pueden elaborarse, los nidos quedan abandonados una vez que ya están puestos. En este caso, en el grupo 3, esta especie en particular, los Decopris, hacen su nido, la hembra, una vez que ya está formado, las bolas que le alcance con el alimento que enterró, se queda a cuidarlos. Este comportamiento de cuidado del nido se ha considerado uno de los evolucionados dentro de los escarabajos tercoleros, al grado de considerar como un comportamiento avanzado, evolucionado y subsocial, que no todos se ven todos los insectos. En este caso, pues bueno, ese es uno de los comportamientos evolucionados dentro de los que hacen este tipo de galerías. Tenemos ahora los que desplazan el alimento, llamados telocópridos, y aquí encontramos a los famosos rodadores, rodacacas, porque cortan un pedazo de alimento, lo hacen ruedan, lo entierran a cierta distancia, y bueno, en este caso, los del grupo 4, que tenemos aquí el comportamiento de nidificación 4, es que dejan la bolita enterrada y ahí se deja, el huevito se va a desarrollar solito y va a salir el adulto en un momento dado. O bien, si hay un comportamiento más evolucionado en especies que también pueden hacer nidos múltiples, porque son varias bolitas las que se pueden hacer, la hembra se queda una vez que ya están hechas las bolas para cuidarla y también para proteger a ese nido. Del comportamiento 4 al comportamiento 5, hay también una evolución muy grande de ese comportamiento. Hay más inversión en el cuidado y en la protección de la cría que se está desarrollando. Esto nos da una información de que también dentro de los comportamientos de nidificación hay niveles de los más sencillos, que dejar los huevos ahí dentro del alimento, a procesar en cámaras especializadas y dejarlos protegidos con el resguardo de los padres, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de evolución. Y bueno, los telecópridos quiere decir que desplazan el alimento. Aquí encontramos otro grupo, que es el 6, en el cual, aunque se hacen bolas por debajo del alimento, no se desplazan, sino que quedan prácticamente a un costado de la masa de alimento. Esto se desplaza muy corto en realidad, pero se considera como otro grupo. Ahora tenemos el cuarto ejemplo de los telocópridos, en los cuales yo hablaba de un grupo, que es la tribu de ucraninos, que se encuentra en Sudamérica, los cuales no vuelan. Estos escarabajos se encuentran en zonas pues, desérticas de Sudamérica, y lo que encuentran como alimentos son los desechos en formas de seca, de pellet, de los guanos, de los que habitan allá en el sur. Y una vez que lo encuentran, toman un pedazo, corren y lo entierran en una galería en donde van acumulándolo. Después la hembra lo va a enterrar más profundamente y lo va a procesar para poner sus huevos, y entonces ya se hace la nidificación. Entonces son los 7 tipos de comportamientos que se conocen, establecidos por Humphrey y Edmond, en el cual, bueno, tenemos la base del comportamiento reproductor de la mayoría de las especies conocidas hasta ahora. Y bueno, hasta aquí es el comportamiento reproductor. ¿Cómo es su ciclo de vida? Básicamente todos, como todas las especies, bueno, tienen que nacer, alimentarse durante un periodo reproductor, pasan a la madurez, se encuentran a su pareja, bueno, pues se conocen, se ponen de acuerdo y, bueno, llevan su alimento hacia donde necesiten para poder hacer lo que van a necesitar, ya sea copular, hacer la galería y formar la bola o masa de alimento para poner el huevo. Ahí ya pasamos al proceso de nidificación, en el cual, una vez que está el huevo dentro de la masa o bola de alimento, este huevo eclosiona,
se forman las larvitas que van a estar alimentándose durante todo el proceso larval, y una vez que ya está en etapa para cambiar a pupa, esta larva con sus propias heces hace una camarita particular para protegerse y entonces transformarse hasta obtener el adulto, que se va a madurar y después va a salir a la superficie. Todo esto, obviamente, cada especie es diferente, pero ese es digamos, el sistema, el mecanismo general. Ponen un nido o varios durante el periodo reproductor o por la temporada, porque hay especies que pueden tener solamente un nido o una sola emergencia al año, o bien hay especies que una vez que encuentran el alimento y son las condiciones favorables, pueden estar repitiendo este ciclo de estar poniendo huevos o nidos durante varias ocasiones a lo largo de una temporada adecuada. Una vez que puede incluso pausarla en temporada de frío, que normalmente en zonas donde se presenta una baja de temperatura, pueden entrar en etapa de diapausa. Esta condición permite que pueden ser larvas o pupas, puedan tolerar, y que están enterradas, puedan tolerar las bajas temperaturas. Y una vez que ya va subiendo la temperatura y va mejorando el clima, pues ya los adultos que ya están transformados pueden salir para poder seguir con su ciclo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con cuántos huevos puede poner una especie. Puede ser desde 1 al año, especies muy complicadas que son anuales, o bien muchos huevos, muchos hijos a lo largo de su vida, pero solamente es un ciclo. O sea, son especies pequeñitas, generalmente los afodinos tienen estos casos, y los que pueden tener hasta varios años a lo largo de su vida son los casos excepcionales, que se ha considerado que, bueno, pueden tener dos años, las especies más o menos pueden vivir 2 años, pasan su etapa de diapausa en condiciones de estar enterrados, bajan su metabolismo y sobreviven así. Entonces, esto tiene que ver con un ciclo de vida y muerte, y una vez que ya cumplieron, pues todo el mundo pues, a cumplir su metabolismo y su destino. Bueno, nosotros hemos estudiado algunos procesos internos para saber qué es lo que pasa además del comportamiento. Internamente hemos encontrado que en el grupo de los Scarabeinae hay cambios muy importantes del aparato reproductor. En el caso de la hembra, la mayoría de los insectos tienen 2 ovarios con varias ovariolas cada uno, pero en el caso de los Scarabeinae hemos encontrado que hay una reducción a un solo ovario con una sola ovariola. Esto obviamente lo pudimos relacionar con el comportamiento de reproducción. Esto es, ¿cómo está este ovario, esta ovariola en particular? Cuando emerge, así es muy reducida, nada más es el germario y nada más. Después va creciendo un pequeño ovocito, va creciendo poco a poco, hasta tener ya un ovocito en maduración, un ovocito que va a aumentar con el vitelo para poder tener lo necesario para que una vez que se ponga el huevo en la masa, el embrión pueda desarrollarse. Esto es durante la etapa de plenidificación, es decir, cuando el adulto emerge, se está alimentando y está maduro para poder ya seguir a la siguiente etapa de encontrar pareja, reproducirse y ya poder tener la posibilidad de hacer su nido. ¿Cómo está el ovario? El ovario, por ejemplo, el primer ovocito que está maduro ya puede ser puesto en el huevo, que podemos tener aquí varios. Este huevo 1, por ejemplo, una vez que es puesto, el siguiente, el número 2, va a tomar su lugar y va a crecer para ser el siguiente huevo que se esté formando. Así está la cadenita como un rosario, en el que se van a ir poniendo todos los huevos posibles que tanto en la especie como en la temporada le permitan, y también las condiciones. Si tiene alimentos, si está el clima bien, pues va a seguir reproduciéndose, va a poner sus huevos suficientes hasta que se le den. O bien, si esta hembra pues tiene condiciones adversas en el cual, bueno, hay una baja temperatura y esta especie en particular puede sobrevivir más de 1 año, pues bueno, baja su actividad de maduración ovárica, puede degenerar un poco el ovario, reabsorber para aprovechar ese alimento y poder aguantar el proceso de esperar a que mejoren las condiciones. O en casos en los que las especies no toleran mucho y mueren, pues bueno, una vez que los huevos están puestos lo suficiente y ya agotó todos sus recursos, pues la hembra puede morir. Esto es lo que normalmente pasa. Bueno, aquí hacemos un resumen para recordar lo que hemos mencionado, que los escarabajos cumplen una función importante al alimentarse de la materia en descomposición, que pertenecen a 3 grupos que son los Aphodinae, los Scarabeinae y los Quadrúpidae, presentan ciclos de vida particulares y que cada etapa tiene un comportamiento en particular.
¿Para qué sirven? Pues aquí tenemos la limpieza del pastizal, que es a donde nos más va a interesar, que es el pastizal que queda disponible para ser consumido, que reintegra nutrientes, que mejora la aireación del suelo y la permeabilidad, que reduce la liberación de gases y que reduce la proliferación de moscas. También dispersan semillas, aunque esto generalmente pues, lo hacen en pequeña proporción. A todo esto lo podemos definir como servicios ecosistémicos o ambientales, de los cuales obviamente es de lo que se trata muchas veces los beneficios que recibimos de estos escarabajos. Hablemos un poquito nada más de lo que es el servicio de limpieza y tenemos un ejemplo muy importante que pasó en Australia antes de la llegada de los escarabajos estercoleros, en el que pasaban hasta varios años, de 3 meses hasta varios años para que pudieran desintegrarse las boñigas, que es una imagen de fotografías de esas épocas en las que se veía la acumulación de montículos que vemos aquí en esta imagen y que representaban justamente las boñigas que están ahí abajo acumuladas y que no se podían integrar al suelo. Un ejemplo de cómo aprovechan las especies, Digitontophagos gazella, que es una especie introducida en Estados Unidos en 1970. En Texas se obtuvo la reducción de las boñigas que estaban presentes hasta del 88% en una semana. Aquí en Veracruz tenemos también conocimiento de cuánto pueden degradar estas boñigas. Tenemos que el 80% se puede reducir en 4 días en la temporada de lluvias y de 17 en temporada de secas. Aquí la imagen que ya habíamos presentado anteriormente de cómo cambia por la actividad de los escarabajos. ¿Cómo pueden remover el estiércol? Pues bueno, ya vimos que en el video está removiendo el estiércol muy rápidamente, pero todo está ligado al tamaño de los escarabajos. A mayor tamaño de los escarabajos es más la cantidad que pueden enterrar. Y esto aquí en la imagen que podemos ver, aquí arriba podemos ver los desechos de lo que queda de una boñiga que se puso 24 horas antes y cómo estaría si no hubiera la actividad de los escarabajos acá abajo. Entonces, aquí es sin que pudieran llegar y aquí es cuando ya llegan. Entonces, esa es la información visible que nosotros podemos tener de la acción de los escarabajos y de que un peso, un tamaño más grande de los escarabajos puede enterrar mucho más. Pero no olvidemos que los escarabajos pequeñitos muchas veces están muy abundantes. ¿Perdón? ¿Quién habla? Bueno, ¿cómo mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo? Pues es evidente, perdón, doctor, lo oigo. Hasta mañana, pero estoy no oyendo. más. O sea, si fue a clase, si fue a reunión. Por favor, ¿podrían apagar un micrófono? Si pudiera cerrar los micrófonos. Sí. Sí. Perdón, ¿cómo mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo? Tenemos a la especie Dicotomios, que es una de las especies grandes consideradas, que incrementan las propiedades minerales, por ejemplo, en el pH, que incrementan el pH en la materia orgánica, en los minerales más necesitados, como el fósforo, el calcio, magnesio, el zinc, y con una reducción del fierro. Tenemos que la concentración de estos minerales se concentra justamente hasta los 5 centímetros de profundidad y nitrógeno pues, se puede incrementar, pero hasta el 7 días. Una imagen así muy visual de cómo logran mejorar las propiedades nutricionales de las plantas y es porque se enriquece el suelo, es porque aquí tenemos visualmente los ejemplos que se hicieron en el laboratorio, donde tenemos plantas sembradas al mismo tiempo, pero con un suelo en el que no teníamos nada, estiércol puesto nada más, sin escarabajos, aquí puestos los escarabajos, pero sin estiércol, y en otra planta donde pudieron poner al estiércol, que fue trabajado por los escarabajos y veo la diferencia del tamaño que lograron las plantas. Esto es lo que evidencia la mejora que se logra con el solo hecho de poner estiércol y escarabajos. Pero bueno, también se puede incrementar la calidad por el solo hecho de mejorar la porosidad y la aireación del suelo, lo que se llama bioturbación, y de ahí la facilidad que también sea permeable el suelo. En cuanto a la permeabilidad, se tiene este estudio muy sencillo en el que pueden tener evidencia de la conductividad hidráulica saturada o tasa de infiltración, que eso es más fácil de entender, en el cual se evaluó la profundidad y la anchura de las vías cuando se pone el estiércol y está marcado con un tinte azul y aquí se han registrado fotográficamente, no se pone la imagen para no confundir, es más fácil ver las líneas. Esta es la profundidad dentro del suelo y las líneas es la marca detectadas que son al nivel de un día
con el suelo solo, con escarabajos, y cómo está el proceso de infiltración a los 5 días. Aquí vemos obviamente la diferencia en ambos, pero según el trabajo, la mayor diferencia y más profundidad, por lo que se alcanza a ver, se logra hasta después de los 10 días. Entonces es evidente el aprovechamiento que se puede lograr en mejoras de la calidad del suelo. Ahí también se habla incluso de una remediación de suelos que han estado muy degradados, muy compactados, con el solo hecho de introducir escarabajos. Por lo tanto, este servicio ayuda a mejorar la nutrición del suelo por el reciclaje y la productividad de las plantas. Bueno, ahora toca hablar del servicio de control biológico. Como vimos, la manipulación del estiércol y los huevos que en este caso pueden estar presentes dentro del estiércol son destruidos físicamente por los escarabajos y al momento que también son enterrados junto con todo lo que necesita el escarabajo para alimentarse, ya no pueden salir estos organismos para parasitar. Pero se habla que el mayor éxito para poder tener este servicio es que lleguen los escarabajos antes de 24 horas, porque la competencia por otros y sobre todo por las moscas es muy alta. Hablando de moscas, justamente se sabe que estas llegan inmediatamente que detectan el olor, ahí ponen sus huevos, se desarrolla la larva y bueno, la pupa se desarrolla también muy rápido, lo que da un ciclo muy frecuente de presencia de moscas en las áreas ganaderas. Un ejemplo de cómo se controla con los escarabajos, aquí tenemos 4 individuos puestos de esta especie de Digitontofagus gacela en 100 gramos de estiércol, lograron reducir del 80 al 100% la emergencia de una mosca que también se considera como parásito. También, por el otro lado, el control de los parásitos gastrointestinales que salen con el estiércol una vez que el animal que está parasitado tiene los huevos presentes en este estiércol, ahí se eclosionan las larvas, se alimentan y cuando ya pasan a la etapa libre que van a infestar el pasto que está ahí, donde después es consumido por otro animal, ahí completan su ciclo. Entonces, si nosotros pensamos romper este ciclo, podemos tener la actividad de los escarabajos al reducir las larvas infectantes. Se puso 100 gramos de estiércol y se logró que con esta especie se redujera el 50% de las larvas que salían. Y en 500 gramos se logró hasta el 84%. Entonces, es una buena actividad con solo una pareja de una especie. Pensando en la diversidad de escarabajos que puede haber, por ejemplo, en esta imagen, pensaríamos que hay una reducción notable de los huevos de parásitos que puede haber ahí. Y otro ejemplo, y de lo que se hizo también recientemente, es una especie también en la que pueden contarse los huevos que pudo enterrarse en la masita que enterró esta especie de 54 a 134 huevos en la temporada de lluvias y solo de 5 a 10 en la temporada de secas, que es cuando hay menos actividad. Pero bueno, que es el servicio de dilución de gases. Básicamente sabemos que las vacas y todos liberan gases. Ahí tenemos la cantidad de lo que se libera en gas metano en 15 días. Pero sabemos que todo esto de los gases que tienen que ver con el efecto invernadero y sobre todo del estiércol están ligados a los procesos microbiológicos. Esto, si vemos la actividad de los escarabajos, como todos los organismos vivos liberamos el CO2 como parte de nuestra respiración, pero los escarabajos se han vinculado con la reducción del 5 al 15% en la reducción del metano y esto obviamente pues tiene que ver con la remoción de la tierra. Esto favorece así la remoción, la oxigenación de este material para estimular a las bacterias que transforman el amonio en nitritos y nitratos que ya pueden ser aprovechados por las plantas. Pero bueno, al fin las emisiones del gas de efecto invernadero tienen que ver con diferentes especies. Recordemos que los tamaños, como vimos en la imagen, en la gráfica, entre más grande es la especie, más remueve, más entierra, pero si contamos a los pequeños en muchos números, podamos considerar que hay más contribución. Generalmente así es como encontramos la riqueza dentro de los potreros. Esta imagen que vemos arriba, vemos hoyos grandes y hoyos más chiquitos. Esto nos dice cuántas especies podrían estar aquí activas y presentes abajo en el subsuelo. Pero bueno, seguimos con los servicios como indicadores de la salud y tenemos ejemplo de lo que podríamos representar como estado de salud de este potrero abierto, considerando la diversidad de escarabajos presentes. Este es un ejemplo de la ganadería extensiva en la que tenemos un potrero casi solamente cubierto con pasto, muy poca vegetación y los animales distribuidos a lo largo, muy pocos.
En un sistema de Acahual en que tenemos más variedad de plantas, más zonas de diversidad por acá en abajo en el suelo y una diversidad pues más rica que la que teníamos en el caso anterior. Aquí el ejemplo de lo que encontraron con escarabajos en un sistema silvopastoril en el que, bueno, la diferencia obvia es que, bueno, hay pasto, árboles y muchas otras plantas que tanto el animal, el ganado, puede estar consumiendo, lo que le da una mayor riqueza tanto alimentaria como para los escarabajos estercoleros que podemos encontrar en esta. La sombra y la protección que da puede permitir que entren especies que normalmente no pueden estar en áreas abiertas como son los potreros y aquí sí pueden encontrarse. Entonces, comparativamente, la mayor diversidad que podamos tener nos representa una ganadería sustentable, en este caso, representada por la mayor diversidad vegetal y la mayor diversidad de escarabajos estercoleros. Por lo tanto, asociamos que la mejora en la diversidad vegetal, que es una de las recomendaciones que hemos llevado hacia la ganadería, donde hemos acudido, es dejar de quitar los árboles, meter más diversidad vegetal para que se mejore la salud ambiental de esas zonas productivas. Y así también los mismos escarabajos vayan regresando poco a poco. Esta es una de las cuestiones con las que se han trabajado muchas veces en zonas muy cercanas aquí de Veracruz. Y bueno, esa es nuestra tarea todavía. En resumen de esto, bueno, la falta de pastizales ganaderos produce pastizales cubiertos con moñiga, pérdida de pasto útil para su consumo, suelos no fértiles, más gusanos y moscas del ganado, mayor gasto económico, que eso es lo que duele a todo el mundo, mayor liberación de gases a la atmósfera y lo que esto favorece el gas de efecto invernadero. Pero bueno, ese es el resumen básicamente. Les voy a contar así muy rápido lo que serían las consecuencias por la falta del servicio de los escarabajos, tomando el ejemplo de lo que pasó en Australia en los años 60. En Australia sabemos que, bueno, es la tierra de los marsupiales, ahí tenemos canguros, koalas, y ahí mismo viven una población muy representativa de estos organismos. Hay 500 especies de escarabajos estercoleros nativos ahí, porque el tipo de boñiguitas o no estiércol, son peles los que producen ellos, tienen características muy peculiares, son más secos, más compactos, y lo que nosotros hemos hablado hasta ahorita han sido de ganado bovino, que el ganado bovino, ven, los pasteles son materia muy pastosa, muy acuosa, que obviamente pues sí es procesado por la mayoría de los escarabajos que tenemos aquí, afortunadamente. Pero en Australia pasó la colonización en algún momento, llegaron los ingleses con su ganado, lo llevaron a establecer en este país, y bueno, a lo largo de los años, incluso con siglos, esta ganadería creció y puso mucho más estiércol cada día, logrando establecer la mayor acumulación de estiércol, como vimos en alguna foto, acumulando en los potreros. Las consecuencias obvias de la acumulación de estiércol ya las mencionamos, hay incremento de parásitos y moscas sobre todo. Las moscas eran tan abundantes que llegaban hasta las ciudades, entonces se veían a la gente sufriendo en la temporada de calor por la cantidad de moscas que llegaban. Esto, obvio, causó daños tanto a la salud animal como humana y, obvio, también a los ganaderos, porque la cantidad de estiércol que se acumuló, porque no se podía degradar, fue grande para su productividad. Entonces, bueno, pensaron qué podían hacer. Hubo un proyecto en el cual se estudió en 20 años poder llevar escarabajos estercoleros para poder reducir el tipo de estiércol que era el que estaba acumulándose, que es el ganado bovino. Se estudiaron 50 especies obtenidas de África, de Europa, incluso de Asia, incluso de México se llevaron, y solamente 23 de ellas se pudieron establecer, de las cuales los dos ejemplos más notables fueron la especie Digitontophagos gazella y Euriticellus intermedios, que por cierto, si la han estado escuchando, la he mencionado en varias veces durante los ejemplos, porque estas dos especies también están presentes en nuestro país. Bueno, la idea era hacer crías masivas para poderlos distribuir a lo largo de las zonas ganaderas y que pudieran hacer su tarea, limpiar de estiércol todas esas zonas, lo cual obviamente sí lograron en número considerable, pero ellos todavía quieren encontrar otras especies para cubrir zonas particulares del territorio australiano y de lo cual, bueno, obviamente pues hemos aprendido mucho. Este ejemplo de llevar escarabajos a Australia
fue repetido en otros lugares. Y aquí tenemos un mapa de la distribución de las especies más exitosas que pudieron establecerse en otros lados. En los colores azules tenemos marcados el origen de las especies, 4 de las más importantes: Digitontófagus gacela, Ontófagus taurus, Uniticellus intermedios y Aphodios fimetarius, que fueron llevadas tanto a Australia, que está por acá, y que después pasaron a otras partes dentro de su cercanía, en Nueva Zelanda y Borneo, y también a Estados Unidos, desde donde estas 4 especies pues, se han establecido, 2 de las cuales, estas 2, Digitontófagos y Uniticellus, bajaron para aprovechar las condiciones de nuestro país. Lograron establecerse, entraron desde 1984, donde se les detectó, y han llegado ya hasta Centroamérica y entrado también a Sudamérica. En Brasil se llevaron también a propósito y también están establecidos en Venezuela, en Colombia, en Argentina y en Chile. Entonces, este éxito de las especies de estar en un territorio no nativo habla del éxito para establecerse, dadas las condiciones de aprovechar el estiércol de otros animales. Y bueno, es la ventaja de poder tenerlos. Ahora, una ventaja también es considerar el valor económico por el servicio de los escarabajos estercoleros. Que obvio, no todos los servicios en los que he mencionado pueden dársele un valor económico. Estos 3 que estamos poniendo aquí, la limpieza del pastizal, el control de parásitos y las moscas, el reciclaje de nutrientes al suelo, sí se pueden darle un valor económico. La limpieza del pastizal implica mano de obra, pago para un peón. El control de parásitos son la gran cantidad de insumos en veterinarios, en insecticidas que se necesita para el control de estos organismos. Y bueno, para el reciclaje de nutrientes, pues se tiene que comprar abono. Todo esto implica un gran gasto para los productores ganaderos, de lo cual obviamente ellos sufren muchas veces por la cantidad de problemas que implica. Bueno, tenemos solamente 5 trabajos reportados a lo largo desde 1981 que han hecho las estimaciones de lo que sería el valor del servicio de los escarabajos estercoleros. Hay 2 para Estados Unidos, los 2 primeros, otro para Gran Bretaña, y tenemos afortunadamente 2 casos, en el cual me incluyo, que trabajamos con la valoración del servicio de los escarabajos estercoleros con 2 procesos diferentes. El primero consideró un ejemplo, siguiendo la metodología de los EIVA-1, y el segundo en el que se estableció lo que es la tasa de degradación del estiércol, que todo tenían que considerar cuánto entierran, cuánto pueden degradar, y con ese dato se trabajaron los modelos estadísticos para poder establecer este valor. Tenemos un rango en el que va de 140 a 450 millones de dólares, considerando la menor actividad y la mayor actividad, que es el ahorro que representa contar con el servicio de los escarabajos estercoleros tan solo para nuestro estado, Veracruz, porque no consideramos toda la ganadería del país. Esto es nada más para el puro estado de Veracruz. Y aquí nos damos cuenta de la importancia de lo que sería tener a los escarabajos activos, pero obviamente esto le ahorra al productor mucho dinero. Muchas veces ellos no saben todo lo que se ahorran, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Sin contar con ellos hay muchas consecuencias, como vimos en Australia. Pero desafortunadamente las actividades actuales de prácticas ganaderas pues tienen el uso y la aplicación de muchas sustancias. Las primeras que mencionamos, los desparasitantes, insecticidas y los herbicidas, son de los 3 insumos que más se utilizan para el control tanto de plagas como de malezas en los potreros ganaderos. Todo esto tarde o temprano llega al suelo, y de ahí al estiércol, donde obviamente afecta tanto a los escarabajos como a la fauna que está por abajo en el suelo. Todo esto hay un problema de contaminación muy grave y puede afectar incluso los servicios que prestan al pastizal. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entender el caso de los desparasitantes y sobre todo la presencia de la ivermectina, que es una de las sustancias desparasitantes más comúnmente? Aquí vemos, por ejemplo, la molécula, no necesito que se la aprendan. Esta sustancia se ha conocido desde 1980 y tantos y ha sido aplicada tanto para el control de parásitos endo como ecto del ganado, y así también la ivermectina, a pesar de sus cualidades, pues es una cuestión que no es soluble en agua y su presencia se mantiene durante mucho tiempo. Se aplica a muchos animales, desde pequeñas mascotas hasta animales de granja, obviamente, pero el problema es que se desecha sin cambio tanto en la orina como en las heces.
En suelos puede afectar tanto a las lombrices como a otros organismos en general. Y se sabe que la vida media de esta sustancia en condiciones de invierno puede ser de 90 a 200 días y en verano por el calor y la luz, que esa ayuda a degradarla, puede ser más corta, de 7 a 14 días. Pero bueno, la importancia es que esto, al final de cuentas, afecta a los organismos coprófagos que no son plaga, que no es la idea de afectarlos, pero sus residuos son tan permanentes en el suelo y en el estiércol que causan muchos problemas a lo largo del tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que es la ecotoxicología, porque prácticamente tocamos el tema. La toxicología es el estudio de los efectos adversos de las sustancias en los organismos. Aquí vemos un ejemplo de una niña tomando agua de una botella que fue utilizada para otra cosa y, bueno, no me imagino lo que está tomando. En cuanto a contaminantes, la toxicidad aguda se manifiesta antes de 24 horas. La crónica puede durar hasta meses o años en presentarse. Y hay efectos tanto a largo plazo que pueden pasar hasta nuevas generaciones. Hay estudios que, bueno, se requiere justamente tanto el apoyo de las ciencias biológicas, fisiológicas, química, anatómica y bioquímica para poder dar un panorama general de todo este problema de la ecotoxicología. Y bueno, hay toxicología ahora ambiental, ecotoxicología en la que estamos nosotros, toxicología forense, toxicología alimentaria y toxicología laboral como áreas temáticas. En particular, nuestra ecotoxicología estudia los efectos adversos de sustancias mediante bioensayos y bajo condiciones controladas. Así se han tomado muchos casos para presentar estos trabajos que, bueno, resumen un poco la información de los efectos adversos, en este caso del desparasitante ivermectina sobre los escarabajos estercoleros. Se sabe que las larvas son las más sensibles porque, como hemos visto, la madre provee el alimento y la larva se está alimentando durante todo su desarrollo con ese mismo alimento. Entonces, ese es el problema más sensible. Las larvas son las más frágiles de sufrir esos efectos. Y el estiércol, que puede ser tratado, por ejemplo, normalmente con 200 microgramos por kilo de ivermectina, afectan, ya cuando el estiércol cae al suelo, afectan el desarrollo y la supervivencia de esta especie, uniticelos, reduciendo la emergencia, retardándola hasta de 14 a 21 días en tratamiento. Tenemos el efecto similar en otras especies también de Uniticelos fulvos, Diastelopalpus, quinquedense, Digitontophagosella y Ontophagosperus. Esta especie, Aphodius constant, es un ejemplo de lo que se está haciendo desde hace ya algunos años en Europa, que se ha utilizado a esta especie como una especie indicadora de la toxicidad de productos, de nuevos productos que se quieran establecer en el mercado europeo. Ya se sabe su dosis letal media o concentración letal media, que sirve como referencia. Si estas sustancias nuevas afectan a esta especie, no se les da el permiso de entrar al mercado. Entonces, es un ejemplo de los beneficios de poder conocer los efectos tóxicos de las sustancias y las consecuencias en los organismos. Veamos ahora un ejemplo rápido de lo que es la concentración de ivermectina y cómo afecta la mortalidad larval. Aquí tenemos la concentración en microgramos por kilo de estiércol y cómo va creciendo conforme la concentración, el porcentaje de la mortalidad. Aquí tenemos aproximadamente el 50% y más arriba lo que sería al 90%. Esta es la concentración abajo. Si la representamos en otra gráfica con la concentración de estiércol que está presente en una boñiga recién puesta y evaluado a lo largo del tiempo conforme se va degradando, tenemos la concentración de esto que equivale antes de los 5 días a tener el 90% de mortalidad larval con este estiércol si se pusiera en nidificación. En el otro caso, la concentración antes de los 15 días mataría al 50% de las larvas que se pudieran estar estableciendo con este estiércol. Entonces, tenemos en conclusión que del primer día hasta el día 15 podemos matar prácticamente al 50 o al 90% de la población de escarabajos estercoleros que estén consumiendo estiércol después de un tratamiento de ivermectina. Entonces, hacemos cuentas y, bueno, si los ganaderos aplican la ivermectina cada tantos días estarán contaminando ese estiércol. Ejemplo otro de cómo afecta es reducción del tamaño de las masas nido y del tiempo que tardan en desarrollarse. Este es el tiempo de emergencias que tardan los organismos recién emergidos a salir
y esto, el tiempo que tardan para emerger los organismos que han estado con alguna concentración de ivermectina. Entonces, hay un alargamiento en el tiempo de desarrollo. Otro estudio nos ha mostrado también que afecta la capacidad de remoción del estiércol, ya de por sí eso ya era evidente, y que aporta, afecta también a sus servicios. En general, un estudio fisiológico nos muestra cómo las células nerviosas y musculares son afectadas también por la concentración de ivermectina. Aquí representamos esto, de que esta especie escarabeus es una especie europea, reduce la capacidad olfatoria. Aquí tenemos representada la antena, y estos, si no pueden detectar su alimento, van a tardar en llegar hasta donde tienen que hacer. Por otra parte, también se valoró la respuesta muscular. Un músculo, aquí tenemos el control, cuál es la respuesta tan alta, y en cambio, cuando está con la concentración, vean las fallas que tiene en responder este músculo. Esto, a nivel ya de respuesta conductual, vemos que la capacidad locomotora de estos organismos y en detectar el alimento y de poder desplazarse se ha reducido notablemente, logrando incluso detectar parálisis o muerte con esta concentración de estiércol. Entonces, eso da evidencias de los efectos letales que tiene la ivermectina en el funcionamiento de los organismos escarabajos tercoleros y de sus funciones normales. Aquí resumen los efectos letales y subletales: son reducir el tamaño, retardar el desarrollo, atrofiar músculos, alterar la locomoción, reducir la tasa de alimentación, la de fecundidad, la remoción de estiércol, la reducir el control de gases y obviamente causar la muerte, que ese es el caso más drástico. Otro ejemplo de moxidectina es otro desparasitante, también tiene efectos menores que la ivermectina y se ha visto que pueden reducir a más o menos el 70% la fecundidad de esta especie, Anthophagos landolti, dependiendo de la concentración de estiércol que le den. A los 10 días después del tratamiento, reduce el 50 a los 14 días. Tenemos otras concentraciones conocidas de desparasitantes que afectan, aunque en diferente grado. Saben que la dolamectina afecta más que la ivermectina, pero más o menos igual que la eprinomectina y menos que la moxidectina en el grado de toxicidad a los escarabajos. Y al final de cuentas no se sabe, pero al final todo depende de la respuesta que tenga el productor para aplicar cierto producto. Y sabemos que todo depende del bolsillo. Bueno, ¿qué efectos también tienen los herbicidas, que es otra de las sustancias más utilizada? Sabemos que los 4 productos más aplicados son la 2,4-D, el picloram, la aminopiralina y el glifosato, que es el más ecotóxico y el que menos se ha estudiado. Desafortunadamente, sabemos que pues tiene muchas consecuencias en el ambiente. Ya en los casos que tenemos, la 2,4-D puede reducir directamente la fecundidad y la supervivencia de algunos estadios juveniles en invertebrado, no nomás en los escarabajos tercoleros. El herbicida 2,4-D más el picloram ya se ha visto que disminuye las poblaciones de dos especies de actinios, que son afodinos, y disminuye también la fecundidad de una especie rodadora, el Canthoncyanellus. En general, tenemos estos casos en los cuales se ha visto que el 2,4-D, el picloram en gacela y en uticelos pueden tener efectos contrastantes con 3 especies. Por ejemplo, aquí tenemos que en gacela puede afectar la condición corporal, es la talla de lípidos, de músculos, pero en caso de copris, que tenemos acá a vista, esta concentración del cuerpo, aquí vemos, están representados por las hembras con herbicida, sin herbicida y los machos. Acá las hembras con herbicida y sin herbicida. Y vemos la diferencia en Digitontófagos gacelas, el comportamiento del tamaño del cuerpo fue menor, el tamaño de las hembras, cuando tienen el herbicida. En cambio, en los copris, al contrario, fue mayor. Entonces, eso nos da, digamos, nos resalta que puede haber respuestas diferentes según las especies y incluso dependiendo del sexo. Los machos no sufrieron cambios en los 2 casos por el efecto del herbicida, pero bueno, podemos ver que la población, la reproductora, es la que va a poner los huevos, en la hembra, y si hay hembras más grandes, pues a lo mejor pueden tener mejor capacidad. No significa que estemos dándole porras a los herbicidas, sino que los efectos pueden ser
de otra manera, como vimos anteriormente, afectando otro tipo de fases del comportamiento reproductor y de los servicios que también nos van a dar. Aquí vemos otros dos desparasitantes que se ha visto que pueden causar la mortalidad total de una especie, Scarabeus acer, como ejemplo de información poca que hay alrededor del efecto de los herbicidas. Pero bueno, todo tiene que ver con el sexo de la especie y cómo alteran la selección sexual, porque una vez que también compiten entre sí, si hay poca competencia, pues bueno, no van a lograr reproducirse exitosamente y dependiendo también de la dinámica de las especies en la compartición de un recurso que ya está muy escaso. Bueno, ya vamos acabando. En este caso, como conclusiones generales, tenemos los escarabajos, ya son importantes, espero que los haya convencido, pero a la vez son muy sensibles a los cambios, por lo que son buenos indicadores de la salud ambiental. Afortunadamente se les conoce muy bien, como hemos presentado, lo que permite su uso para estudios de laboratorio y campo. Actualmente se cuenta con herramientas dispersas que permiten conocer los efectos fisiológicos bajo diferentes condiciones y se busca reducir y contrarrestar los efectos nocivos de algunos aplicados en las zonas ganaderas para evitar perder especies benéficas como estos insectos, así como los servicios que los proporcionan. Finalmente, solo nos queda hacer un poco más de difusión de la importancia que tienen ellos con los ganaderos para fomentar cambios a las prácticas que sean más sustentables y que justamente sean más amigables con el ambiente y también tengan un beneficio productivo en sus zonas ganaderas. Y bueno, hasta aquí, muy rápidamente, espero que hayan entendido. Muchas gracias. Y bueno, si tienen tiempo, creo que ya me pasé. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, doctora Magda. Por aquí voy a tomar momentáneamente la palabra a nombre del doctor Liceo y del doctor Ponciano, que bueno, por ahí hubo un detalle y tuvieron que salir de la sesión porque se fue el internet aquí en el campus. Pero bueno, comentarle por aquí que primeramente agradecerle muchísimo su plática que nos ha compartido, bastante completa, interesante. Y por aquí vamos a hacer lectura de algunos comentarios y preguntas que hay en el chat. Y también para aquellos compañeros que nos están escuchando a través de esta plataforma de Teams, les pido de favor que si alguien quiere hacer uso de la palabra directamente, levante por ahí su manita para que podamos darle la palabra, el uso de la palabra y pueda aperturar su micrófono. Y también aquellos que lo deseen pueden también escribir sus comentarios o sus preguntas a través del chat que está activo, de favor, para que lo puedan hacer. Bueno, primeramente aquí una pregunta, doctora, que bueno, yo la había escrito hace un ratito. Mi pregunta sería, doctora, con base a su experiencia, a lo que han trabajado en todo este tema de los escarabajos, ¿cuál es su opinión actualmente de lo que está sucediendo aquí en México en el reconocimiento de la importancia de los escarabajos por parte de los agricultores en general, de las autoridades y de algunas redes de investigación en temas agropecuarios, digamos que no están tan enfocados a modelos agroecológicos, pero digamos que con base a su experiencia, ¿qué tanto siente usted que se ha avanzado sobre este tema? Bueno, nosotros empezamos acá a trabajar con los escarabajos estercoleros, bueno, no solo porque, bueno, estábamos estudiando el comportamiento reproductor, que es a lo que yo me dedicaba, sino porque justamente, a pesar de todo, empezamos a entender los servicios porque vimos que la necesidad de reintegrar el estiércol iba siendo un problema muy recurrente entre los ganaderos. Los ganaderos de aquí cerca de Jalapa vinieron, del municipio de Jilotepec, vinieron a consultarnos para saber qué podían hacer justamente para reducir esta problemática. El estiércol se estaba acumulando, no sabían por qué. Y ellos conocían que había algunos insectos que luego los veían, rodaban cacas o se enterraban, veían que estaban desapareciendo con el tiempo y ya no los veían, ya quedaban presentes. Los abuelos lo podían garantizar más. Esta historia justamente quiere decir que ellos se fueron dando cuenta de que pasaba algo con la falta de alguien que reintegrara ese material. Eso, bueno, nosotros tuvimos que acudir a entender ese problema, fuimos a los potreros y empezamos a hacer nuestro trabajo, que era saber cuántos escarabajos hay, dónde están, cómo están.
y empezar a entender cuáles eran también las prácticas ganaderas. Eso nos llevó a poder platicar con ellos y entonces el desconocimiento de los beneficios que tenían los escarabajos no era conocido por muchos. Solamente sabían que, bueno, pues eran rodacacas, punto. Hasta ahí, los que tenían esas especies que rodaban. Muchos nada más los llamaban mayates porque estaban ahí presentes y pues volaban y pues allá andaban. Pero el desconocimiento era lo que era más común. Afortunadamente, la divulgación que se puede dar a estos niveles con el celular, con las redes sociales y con todo, pues ha facilitado que toda la información que un productor puede tener sobre un producto, un servicio o algo que encuentra, lo comparte muy rápidamente. Nosotros hace algunos años también nos invitaron a otra asociación ganadera en Papantla y ahí pudimos entender la problemática de esa zona norte del estado. Y a partir de ahí nos invitaron a formar parte de su red social de productores ganaderos, en donde comparten todos los beneficios, nos han invitado a dar pláticas sobre esta situación de los escarabajos, y entonces ellos ya conocen los beneficios de los escarabajos y hasta nos presumen las fotos donde toman la foto de la boñiga con los escarabajos activos, ¿no? Entonces para nosotros es un orgullo entender que esta comunicación que hemos hecho de poco a poco va a ir trascendiendo a nuevas pues personas que van conociendo estos servicios, estos beneficios y sobre todo qué pueden no hacer para poder lograr reencontrarse con los escarabajos. Y ya saben, muchos ya saben que el problema de la ivermectina es muy evidente. Hay muchas aplicaciones innecesarias a lo largo del año que pudimos tener la ventaja de tener un pequeño proyecto en el que tuvimos el estudio de la cantidad de parásitos que puede haber en un rancho y entonces lo compartimos a lo largo de 2 temporadas de estudio para saber qué tan parasitado estaba el ganado como para que tuvieran que aplicarle ese desparasitante 4 veces al año. Entonces, esa manera de trabajar así por costumbre, pues es una de las cosas que, bueno, estamos convenciendo de decir, si no está el animal enfermo, no tenía nada, pues a lo mejor no necesitaba ninguna aplicación, pero dice, no es que es costumbre aplicárselas. Ok, pues bueno, lo respetamos. Si le damos las muestras de laboratorio en el cual usted puede ver que sus animales no están tan parasitados y que pueden tolerar la concentración baja de parásitos, es algo que puede ser normal, pueden tolerar, nosotros también podemos tolerar cierta cantidad de parásitos y no enfermamos, tenemos bichos que ya están ahí tranquilamente. Si aumenta la concentración es cuando se presenta el problema ya de parasitosis. Así ya convencimos con esos resultados a los productores de que en temporada de frío, cuando baja la temperatura, baja también la cantidad de parásitos que pueden estar infectando a los animales y no es necesario desparasitar. Eso habla de que es un gasto innecesario y llegamos al bolsillo de los productores, lo cual fue lo que más convenció. Al final de cuentas, el saber que hay un ahorro por no aplicar un producto que puede ser más nocivo que benéfico, eso los convence. Además, ya sabiendo que también están dañando a los escarabajos, que les están ayudando a enterrar el estiércol, entienden más completa la información. Es decir, si yo no gasto en un producto que no necesito y además protejo animales que me están ayudando, pues bueno, tengo doble beneficio. Ya vamos trabajando, vamos haciendo esto más extensivo y la información que nosotros vamos a compartir es también recomendar, decir, bueno, la diversidad que vemos de plantas en un potrero generalmente son muy pocas. Hay pasto, hay muy pocos árboles, cuando mucho hay para unas cuantas sombras y la información que hemos obtenido con nuestros trabajos es también que la mayor diversidad, como vimos en una de las presentaciones, de escarabajos y que significa mejor estado de salud de esa área productiva es cuando hay mayor diversidad vegetal. Hay más plantas que puede comer el animal, incluso hay plantas que pueden ser utilizadas como automedicina que el mismo animal consume y se purga solito. Eso incluso, no sé, me ha tocado ver gatos que están comiendo el pasto y con eso también se están purgando. Entonces es un comportamiento natural de los animales. Si tienen más disponibilidad de plantas, mayor calidad de alimento, menos gasto para otros productos necesarios para completar la nutrición, podemos mejorar también
la producción del animal, del ganado, de la leche, de la carne, también eso contribuye. Entonces son muchos de los datos que nosotros hemos tratado de aportar, de decir un poco de cambios hacia esto puede mejorar a lo largo del tiempo, no es en automático, no se puede reforestar una zona que está tan despoblada, pero poco a poco las personas que nos han escuchado y han compartido con otros mismos productores esa información. ¿Qué tanto le llega a otros ganaderos? Pues bueno, dependiendo de las redes sociales, eso es una de las cosas, ¿no? Ahorita ya es muy fácil de compartir. Desde mi punto de vista, ya están mejor enterados que antes, afortunadamente, pero hay muchas complicaciones desde la cuestión logística. ¿Qué apoyos tienen para poder recibir un producto que tenga un manejo más sustentable? Eso es una de las necesidades que podamos estar presentando en mucha de la cadena alimenticia. Ya no hablaré de eso porque no es mi campo, pero sí, si nosotros recomendamos que no gasten en esto, que no gasten en otro, dicen, bueno, pero yo tengo que mejorar la cantidad de leche y la cantidad de carne en poco tiempo, tengo que vender al animal, tengo que pagarle a los productores o a los mismos gente que depende de su rancho y que también a él le da de comer, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí ha habido un cambio, ojalá se pudiera dar a más niveles, pero desde nuestra trinchera, compartir la información que nosotros tenemos, pues bueno, se va logrando a cierto nivel. Convencer a muchos creo que es con el ejemplo de lo que otros han visto, han pasado y han mejorado. Eso es lo que nosotros tratamos de mejorar, es compartir con el ejemplo. No sé si con eso ayude a responder. Sí, muchas gracias, doctora. Muy completa su comentario. Y bueno, vamos a dar también oportunidad. Por aquí hay algunas preguntas y también quieren hacer uso de la palabra de unos compañeros. Okay. Le damos la voz a Germán, que quiere hacerle un comentario. Adelante, Germán, por favor. Okay. No sé si quieras abrir tu micrófono, Germán, por favor. Bueno, en lo que lo abre... Sí, creo que por ahí tiene un detalle. Tiene problema, sí. Sí, mire, Ya, déjame ver. listo. Adelante. Okay. Ya lo pude abrir. Bueno, primero, doctora, felicitarla por su excelente presentación y por la metodología tan didáctica que utilizó. Para mí ha sido muy enriquecedora. Yo soy un partidario del tema. Y quisiera preguntarle, ¿existe algún protocolo ya establecido para poder multiplicar estos grandes amigos del campo? Yo soy un asiduo buscador de ellos, pero los encuentro en unas fincas y no he podido encontrar un sistema que me permita decir, bueno, aquí que hay hartos, me los voy a llevar, voy a tratar de hacer un núcleo para reproducirlo y llevarlo a otras partes. Ajá. Un protocolo general, bueno, podemos tener por especies, porque como vio, hay especies que pueden requerir ciertas condiciones para reproducirse. Sí se batalla mucho, como vio en Australia llevaron 50 especies de diferentes lugares y solamente lograron la mitad. Establecer la mitad, de 50 a 23 fueron las que sí lograron establecer. Entonces, no hay un patrón general para todas, hay muchas complicaciones. Pero a veces hay que ver primero de dónde vienen y a dónde se van a llevar, porque estas especies están adaptadas a ciertas condiciones, por eso están ahí. Si las llevamos a otras donde no tiene lo mínimo necesario, a lo mejor no se va a desarrollar y no va a tener éxito. Es una de las primeras cosas. No podemos llevar especies que viven en zonas arboladas, en zonas de sombra, zonas abiertas, porque pues, no aguantan el sol ni el calor que puede haber ahí, obviamente. Entonces, sí tiene que haber un primer análisis de qué especies son las que tiene cerca y qué especies son las que quiere llevar a otro lado para, dadas las necesidades de su zona en particular, buscar algunas que estén cercanas y poderlas llevar. Sí se podría. Pero sí, todo depende justamente del lugar a donde las quiere llevar y qué tan abundante puede haber alrededor, lo más cerca posible. Si hay alguna especie cercana, pues sí se pueden llevar. Lograr reproducirlas es todo un asunto. A veces nada más dicen, no, pues los agarro, los llevo y ya.
no es tan fácil. Son delicaditos a veces hasta nada más el chiste de transportarlos. Pero bueno, dependiendo de las condiciones, le digo, hay que ver primero qué hay, a dónde los quiere llevar y se podría dar algunas propuestas. Serían propuestas, no protocolo, no puede haber un protocolo tal cual. Pero bueno, nosotros estamos abiertos a platicar si quiere algún día y ver en qué podemos ayudarle. Gracias, muy amable. Bueno, también por aquí Néstor Guerrero también quiere hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Felicitarla por esta estupenda presentación. La realidad es que compartimos con usted la preocupación por la sustentabilidad del medio ganadero. Nuestro reconocimiento desde aquí, desde la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Yo quisiera escuchar su comentario, doctora. Como todos sabemos, México hoy está padeciendo la reemergencia del gusano barrenador del ganado. Dentro de los protocolos que se encuentran autorizados por el EIFIS y por USDA y desde luego por Senacica, es el uso de la ivermectina al 1% cuando encontramos el padecimiento totalmente identificado. Y luego el protocolo mandata que hay que inyectar ivermectina al 1% en el primer perímetro, que es de 5 kilómetros. Enseguida bañar el ganado con cipermetrinas en un perímetro de 50 kilómetros para lograr contener la expansión de la mosca. Entonces, nuestra preocupación es, nosotros también somos partidarios de la ganadería regenerativa en todas sus modalidades, en todas sus maneras de pensar, y realmente compartimos esta preocupación por lo que pudiera afectar a los escarabajos. Este protocolo que está exigiendo que se cumpla USDA, EIFIS y Senacica, reitero, para lograr la contención de este otro padecimiento. Entonces, me gustaría escuchar, porque nos los han preguntado, cuál pudiera ser alguna alternativa, primero para mitigar en el escarabajo la presencia de la ivermectina y posteriormente, cuál sería desde su vasto conocimiento cómo enfrentar el gusano barrenador sin perjudicar la presencia de los escarabajos. Sí, entiendo. Justamente hace más temprano estaba hablando con un compañero justo que le compartieron la información de una recopilación documental de justamente la problemática de la mosca del gusano barrenador, y era muy importante justamente la difusión. El chiste es que este tipo de problemas tiene muchas aristas, ¿no? Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista, pues bueno, por los escarabajos tercoleros, la ivermectina ya vio cómo afecta la situación del comportamiento y la supervivencia de las etapas en las que se está desarrollando. Sabemos también que hay problemas de otro tipo de situaciones de salud del ganado. Los problemas de parasitosis siempre están presentes en los parásitos intestinales, y el control por los desparasitantes es necesario. No podemos decir no lo apliquen, obviamente no podemos recomendar no aplicarlo totalmente porque es necesario. El asunto es la abundancia, el abuso, que a veces es precisamente la aplicación, es que podríamos decir, bueno, solo aplicarlo cuando sea necesario. Para el caso de la mosca del cuerno, pues es la que hemos tenido porque se reproduce en el estiércol, que es otra manera de trabajarlo. La mosca, la del gusano barrenador, obviamente, pues el problema es que pica y ahí deja sus huevos y la larvita se está alimentándose de lo que es el músculo del animal, ¿no? Ese es un problema pues diferente a lo que nosotros hemos, en este caso, trabajado. Me comentaba este compañero que una alternativa, más que la ivermectina, a lo mejor es poner trampas para poder pescar a la mosca con cebos que puedan ser atractivos, porque bueno, pues ellos buscan animales, pero tal vez a lo mejor ponerles algo para que también, como hicieron con la mosca de la fruta, poner atrayentes para poderlos atrapar antes de que lleguen a las zonas ganaderas. Pero la aplicación de esta ivermectina a los animales como preventivos, pues no me parece mal.
puede ser una ventaja, además es una concentración considero baja. Es como para en un momento dado tratar de evitar tener un filtro para que no se puedan posar, así entendería que también puede ser los baños, ¿no? No podría darle más información de qué podrían hacer, además de no aplicar la ivermectina, porque no es un grupo en el que yo esté muy familiarizada, pero sí me imaginaría que como es una mosca y es muy fácil de que se desplace pues, rápidamente, pues por eso mismo la problemática que ha causado. ¿Qué más le puedo decir? Para nosotros, si hay asesorías de diferentes grupos de insectos, hay un compañero que tiene más información que yo para poder darle a la mejor alguna alternativa. Pero por lo pronto, si es necesario el uso de ivermectina, como me lo está planteando, yo no le vería desde mi punto de vista objeción, porque no es una concentración que puede registrarse en el estiércol y que pueda causar efectos dañinos, porque si es 1%, lo que llega al estiércol ya sería mucho mejor, mucho menor, digo. Entonces, no sé, ahí sí les sirve, pero por eso mismo digo, los escarabajos son un grupo y los que van por otro camino, pues ya entran en otro terreno. Muchas gracias por sus comentarios, desde luego que nos dan muchas luces, nos aclaran toda la información que pudiéramos tener, porque tenemos sobre todo en el norte de Veracruz, como usted bien lo menciona, en Papantla, en Tuxpan, tenemos amigos productores que están ya trabajando, tenemos tiempo trabajando con ganadería regenerativa, y su gran preocupación era esa, y una voz tan autorizada como la de usted, que muestra la cierta tolerancia para la aplicación en esas concentraciones del 1% y totalmente controlada, podría mitigar un poco el impacto que finalmente lo puedan tener los escarabajos. Muchísimas gracias, doctora, y otra vez, a nombre de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, gracias por su gran contribución a la ganadería regenerativa y gracias por esta estupenda presentación. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Ahora sí que no me imaginaba que estuviera alguien a este nivel de ser representante de una asociación ganadera tan renombrada, y además la del norte es muy importante por todo lo que cubre. Entonces, para mí es también un honor que me haya escuchado. El honor es nuestro. Gracias. Gracias, doctora. Pues mire, le hago unos comentarios por aquí que están en el chat. Le mandan felicitaciones la compañera Rocío Aguirre por su presentación, por la generación de conocimientos sobre los beneficios ecosistémicos que brindan los escarabajos estercoleros. Y bueno, ella también hace su comentario con base a lo que han platicado en las últimas preguntas, que esperan nuevas alternativas para el control del gusano barrenador, ya que la ivermectina forma parte del esquema principal y hasta es una epidemia que va para largo en nuestro país. Es comentario de la compañera Rocío, que le manda saludos. Por aquí Gracias. hay varias felicitaciones por su presentación. Y bueno, aquí hay una pregunta en donde preguntan que si hay algún producto, es muy similar a lo que preguntaba Néstor, de que si existe algún producto natural que puede ser utilizado por los ganaderos en sustitución de la ivermectina. Creo que ya más o menos nos lo compartió. También hay una pregunta que si usted gusta también contestar, que si existe algún protocolo para la multiplicación de los escarabajos, que creo que también es parte de la pregunta que se hizo hace un ratito. No sé si quiere hacer un comentario breve sobre esto, porque todavía aquí tenemos un par de preguntas más. Ok. Bueno, sí, adelante, doctor. No sé si me escucha, doctora. Sí, lo escucho. Ok. Bueno, por aquí también mencionan que si pueden ustedes compartir artículos sobre el valor económico de los escarabajos. También si pudiera comentar eso. Y sí, claro. Por aquí comentan también, dice, muy interesante el seminario, gracias doctora Magda por este ejemplo del poder de la autorregulación de los agroecosistemas. Mi pregunta es si hay estudios que hayan identificado relaciones de mutualismo con otras especies de insectos o animales del agroecosistema. Es parte de lo que le preguntan. No sé si quiere hacer un comentario para que vayamos cerrando el seminario. Sobre especies y mutualismo, diferentes Sí. especies en el área agropecuaria. Así es.
Uy, caray. Pues por mutualismo. A ver, ¿quién más? Pues hasta ahorita no veo un ejemplo así directamente. Bueno, cada quien tiene trabajo directo. Nosotros a veces hemos observado en el campo que algunas boñigas, por ejemplo, que pueden ser trabajadas con los escarabajos, pueden trabajar tranquilamente si hay lombrices en algún momento, pero normalmente cada una se presenta en diferente fase de degradación del estiércol. También cuando están las hormigas presentes no hay permiso, entonces no pueden trabajar juntas. Entonces, trabajar con otra especie hasta ahorita no lo he visto. Hay competencia e incluso hay depredación en las boñigas, porque como hay larvas que están ahí presentes de otras moscas o de otros escarabajos que también pueden estar presentes, llegan insectos que se comen a esas larvas, entonces no hay mutualismo en ese caso, ¿no? Pero alrededor de la ganadería puede haber muchas cosas, pero en particular con relación a los escarabajos y el estiércol en el cual obviamente están vinculados, no tengo algún ejemplo de mutualismo. Muchas gracias, doctora. Pues también por aquí le mandan felicitaciones por parte del doctor Catalino, de aquí del campus. Gracias, saludos. Y pues bueno, pues primeramente y para finalizar, ir cerrando este ciclo de los seminarios, agradecemos a la doctora Magda Cruz Rosales por su excelente presentación en este tema denominado escarabajos estercoleros, servicios ambientales y ecotoxicología. En nombre del doctor Eliseo y del doctor Ponciano, que en este momento desafortunadamente no pudieron estar aquí presentes, le damos el agradecimiento a nombre del Colegio Posgrados Campus Veracruz. Me comentan que ellos en breve estarán haciéndole llegar la constancia de su participación y también sus agradecimientos personales. Agradecemos también a todos los presentes que estuvieron participando y pendientes de aquí de este seminario, y en breve se recibirán información sobre la próxima sesión. Muchas gracias, doctora Una Magda. pregunta, para dígame. quien quería los artículos, si me pueden mandar su correo, ya se los envío. Ok, sí, aquí esperamos y a ver si pasan el correo, y si no, de todas formas, si se llegara a cerrar la sesión, le hacemos llegar el correo de esta persona interesada. Sí, muy bien. Pues muchas gracias a todos por su paciencia y porque, bueno, a veces creo que es demasiada información, pero es mucha. Muchas gracias a usted, doctora. Felicidades otra vez. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.